¿Sientes la voz de tu niña interior? Una voz que a veces se expresa con miedo o con deseo de reconocimiento y otras veces con autenticidad, espontaneidad, naturalidad, creatividad. Esa es tu niña interior. Hoy nos sumergimos en las voces de nuestra niña interior. Cómo reconocerla, cómo sanar sus heridas y sobre todo cómo diferenciar cuando habla desde el miedo y cuando habla desde un lugar de esencia y de potencialidad. Aleluya. Bienvenida a Voces Internas, una morada para mujeres conscientes, sensibles y valientes. Aquí damos voz a nuestras partes más íntimas, especialmente aquellas que han sido heridas o silenciadas, para que puedas reconocerte y habitarte por dentro. Este es un viaje interior de interconexión, sanación y transformación, porque sanando tú, sanamos todas, y sanando nosotras, sanamos la tierra. Por y para nuestro mayor bien y el de todos los seres sintientes. Que comience esta aventura hacia lo más profundo de tu ser. Open up and fly. Al nacer somos seres abiertos, conectados con nuestra esencia más pura, con nuestra vitalidad. Sin embargo, desde la infancia el entorno nos moldea, muchas veces a través del miedo, de la exigencia, de la falta de contención emocional, porque son aspectos, entre comillas, normales, habituales en nuestra sociedad. Recibimos mensajes que nos hacen que nos desconectemos de nuestra verdad, de lo que sentimos, de nuestro cuerpo, con tal de ajustarnos a lo que el mundo espera de nosotras. Y esa desconexión nos deja heridas. Muchas veces la niña interior se siente incomprendida, sola, desubicada y busca amor y validación, pero a menudo lo hace en formas que acabarán perpetuando ese dolor. Como por ejemplo, pues complaciendo o temiendo o poniéndose en un lugar de sumisión o adaptándose, etcétera, etcétera. Me gustaría empezar recordándote o mostrándote por qué es importante, para qué te sirve trabajar con tu niña interior. Y es que la niña interior es un constructo, concepto, imagen, arquetipo que engloba la parte nuestra vital, natural de cuando nacemos, eso que es genuino, creativo, esa parte emocional, esa esencia, podríamos decir, y eso nos conecta, nos permite conectarnos con nuestra autenticidad. Pero a la vez, como veremos, esa niña interior también se va moldeando, como decíamos, los primeros años en su entorno y nos habla también de esos condicionamientos que hemos ido asumiendo, que hemos ido teniendo que adoptar desde nuestra infancia. Con lo cual, el trabajo con la niña interior nos permite también conectar con estas partes, descubrir nuestros condicionamientos más primarios que tenemos muy interiorizados porque vienen desde la infancia, con también descubrir aquello que hay auténtico, genuino y natural en nosotras. Y otro aspecto importante por el que es vital trabajar con el niño interior es para sanar heridas emocionales y experiencias y patrones que tienen que ver con la soledad y con nuestra defensa. Durante la niñez es frecuente sentir soledad, incomprensión y confusión al intentar encajar en estas estructuras impuestas. Y estas experiencias nos generan, como hemos dicho, heridas, ¿sí? Heridas en esta fricción, en nuestra búsqueda de seguridad, de reconocimiento, de amor y de pertenencia que tiene cualquier ser humano, cualquier bebé, cualquier niño. Y quizás hemos recibido pues abandono, crítica, exigencia, abuso, falta de conexión emocional, falta de validación. Muchos de estos aspectos están jugando de una forma más o menos camuflada o más o menos explícita en nuestra vida actual. Y se manifiestan en nuestras relaciones con nosotras mismas y en nuestras relaciones con los demás y con el mundo. Así que si queremos sanar algunos aspectos en nuestra vida actual, hemos de echar mano o de reconectarnos con esa niña interior.
Y antes de pasar a ponerte algunos ejemplos, te invito a que cierres los ojos por un segundo, que respires y que intentes recordar alguna experiencia de tu infancia en la que te hayas sentido incomprendida. Reconoce esa emoción sin juzgarla y permítete sentirla, aunque sea durante o evocarla durante unos segundos, porque esos son los primeros pasos para ir hacia la conexión y la sanación de esa parte de ti, de esa niña interior. Pero voy a pasar a definir un poco más o a desglosar un poco más esto de la niña interior y sus diferentes matices o sus diferentes voces y manifestaciones. Porque la niña interior es esa parte, como he dicho, ese constructo, esa parte de nosotros que se ha formado con nuestras vivencias, pero también es como esa fuerza arquetípica que todos tenemos, que podemos imaginar y deducir de que hemos tenido esas vivencias como niños y niñas. ¿Sí? Es esa parte tanto emocional, creativa, auténtica, genuina, despierta, inocente. Y esa sería como la parte de nuestra niña auténtica, o la podemos también llamar la niña amada, que nace o que se manifiesta desde su amor, esencia y autenticidad. Y luego está lo que podríamos entender como la niña herida o la niña no amada, que surge de esas experiencias que hemos ido teniendo, pues de abandono, de crítica, de falta de validación, en esa fricción que decía entre esa vulnerabilidad y necesidades no cubiertas, con esas respuestas y esos condicionamientos y exigencias de nuestro entorno. Nace esa niña, se va gestando esa niña herida y su mensaje suele estar cargado de miedo, de vergüenza, de autocrítica y muchas veces no es la mejor consejera para nuestras decisiones actuales. Por ejemplo, podemos tener una niña complaciente, ¿no? Tenemos una mujer que se da cuenta de que le cuesta decir que no. En el trabajo, en la familia, en sus relaciones, siempre prioriza las necesidades de los demás. Como vemos, esto es un ejemplo muy habitual. Lo conocemos, todas conocemos a alguien así. Cada vez que intenta poner un límite, siente ansiedad y miedo a que la rechacen. Si conectamos con nuestra niña interior, podemos descubrir que de pequeña aprendimos que su valor dependía de ser buena y de no causar problemas. Su miedo al conflicto es el miedo de esa niña interior a no ser querida. ¿Y esto cómo se expresa como adulta? Pues en esa dificultad para poner límites sin culpa, en una sensación de agotamiento emocional por ir cargando con las responsabilidades ajenas, en relacionarse con personas que se aprovechan de su capacidad de entrega. Este es un ejemplo muy típico entre las mujeres en nuestra sociedad actual. Luego también puede haber la niña, por ejemplo, rebelde, sin rumbo, sin causa. Por ejemplo, alguien que siempre ha sentido el rechazo hacia la autoridad y hacia las normas y le cuesta sostener compromisos y siente una gran necesidad de hacer lo que le dé la gana. Y sin embargo, pues cuando exploramos esto más profundamente, nos podemos dar cuenta de que esa rebeldía en realidad no es una expresión de libertad, sino una reacción al control que sufrió en su infancia. Su niña interior sigue luchando por un espacio que nunca tuvo. A veces es como difícil de saber si es una rebelión auténtica o es una respuesta de nuestra herida, ¿sí? Y hay algunos aspectos que nos van a dar pistas. Luego hablaré de esto, de cómo diferenciar, porque realmente es importante diferenciar de dónde surge nuestra voz de la niña interior. Es importante tener una escucha interna y consciente y aprender a diferenciar lo que emergen por un lado de nuestras heridas o patrones dolorosos, que sería esa niña no amada, y por otro lado lo que surge de esa parte más auténtica, vital y llena de potencial. Muchos enfoques que trabajan con el niño interior
Recomiendan escucha a tu niño interior sin matizar demasiado desde dónde surge esa voz. Y esto puede llevar a perpetuar patrones dañinos. Así que desarrollar esta escucha interna es vital para poder atender y transformar estas heridas. Y aquí surge algo que es una figura que es vital o que nos puede ayudar mucho para esta relación, para esta escucha y esta relación consciente con esta niña interior. Y es el rol o la figura de un adulto. Esta niña necesita una figura, una postura de amor, de cuidado y de responsabilidad. Pero he aquí que la mayoría de nosotros, por cómo nos hemos criado, tenemos un adulto o adulta, también es una parte de nosotros, diríamos que ha ido creciendo, que es un adulto no amoroso, que responde a las emociones pues con críticas, con controles, con reproches, o con miedo, reproduciendo patrones del pasado. ¿Sí? De esa misma manera en que nos han parentalizado a nosotros. La mayoría de nosotros hemos tenido adultos, padres no especialmente amorosos, porque es en la sociedad en la que vivimos y no tenemos realmente muchas figuras, muchos líderes, muchos referentes de adultos amorosos. ¿Sí? Hasta ahora. Yo creo que la cosa está cambiando. El adulto amoroso, en cambio, sería aquella parte nuestra que escucha y valida las necesidades de nuestras partes más vulnerables, de nuestra niña interior, desde un lugar de empatía, de cuidado y de responsabilidad. Así que diríamos que la parte del adulto no amoroso puede replicar a la niña interior con respuestas automáticas, con negativas, con promesas, con que no tiene tiempo. Y la reparentalización, aquí es un concepto clave también relacionado con la niña interior, se trata de que nos reparentalicemos, nos rematernemos, nos cuidemos como adultas amorosas de una forma que rompe con lo que hemos recibido, rompiendo ciclos repetitivos y recuperando la capacidad de amor y de dar respuestas conscientes y empáticas. Esto voy a dar unos ejercicios prácticos para que podamos irlo poniendo en práctica. ¿Sí? Responder desde el adulto amoroso implica reconocer las heridas sin identificarse, permitiendo transformar esas demandas o dolores en mensajes para autoconocernos, para llegar a las profundidades de nuestro ser y para poder desplegar nuestro poder, o sea, para poder sanar y mejorar y vivir mejor. Así que entender este trabajo con la niña interior, con sus diferentes matices de niña amada, niña no amada o niña herida, y las partes de nosotros que responden a esa niña, a esas voces, si es desde la parte de adulta amorosa que responde con presencia y con validación ante esas demandas de la niña interior, o bien desde la adulta no amorosa, que es la que suele estar más en juego porque tenemos todavía integradas esas reacciones, patrones con los cuales nos han parentalizado a nosotros, ¿sí? Aquí quería hacer un inciso y es que muchas veces como adultas y mamás podemos tener una adulta muy amorosa hacia nuestros hijos carnales, pero no ponemos en juego esa adulta amorosa para nuestra propia niña interior. Y eso es algo importante que hay que descubrir, hay que indagar en nuestro propio diálogo interno. Y ahí vamos a la parte práctica, ¿sí? A la parte práctica de cómo discernir y cómo hacer para que este diálogo interno se transforme y nos ayude a crecer, a sanar y a estar mejor. Primero, aprender, ya lo hemos dicho, aprender a escuchar con discernimiento. Un ejercicio muy recomendado es prestar atención y escribir nuestro diálogo interno, ¿sí? Cuando nos sentimos emocionalmente removidas, cuando pasa algo, pregúntate, ¿de dónde viene esta voz? ¿Esta voz me habla con miedo o me habla con amor? ¿Necesita atención desde una herida? Esto es algo que ya reconozco.
Registra cómo se manifiesta esto en tu cuerpo. La niña interior no solo habla en palabras, sino en sensaciones, en imágenes, y muchas veces también nos da pistas de que tenemos emociones o sensaciones demasiado intensas que no se corresponden demasiado con lo que está pasando en el momento presente. Y eso nos puede dar pistas también de que se está manifestando una niña interior herida. Identificar también las creencias que van asociadas con esta niña interior o con estas imágenes o con estas sensaciones, pues nadie me quiere, tengo que hacerlo perfecto, no soy suficiente, tengo que ser buena, tengo que cuidar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tengo una clienta que ha ido aprendiendo a escuchar su niña interior a través de la terapia y cada vez que se siente triste o sola, su reacción emocional era de buscar a alguien que la consuele. Ahora empieza a poder darse cuenta de que esta falta de amor en su presente, esta demanda que hace a los demás, esta búsqueda, viene de esa infancia, vive el abandono que sufrió cuando era pequeña. ¿Cómo podemos distinguir, ¿no?, si esto nos viene de lejos o es algo del presente? Como decía, ver la proporcionalidad, por decir así, de la emoción que tenemos con la situación presente. Si está muy cargada, si es muy intensa, nos está dando pistas de que esto viene cargadito de lejos. ¿Desde qué parte de mí estoy sintiendo esto? ¿Desde una herida o desde una parte de mí genuina, una parte sana? ¿Y desde qué parte estoy respondiendo? ¿Estoy respondiendo desde una parte adulta amorosa o desde una parte adulta no amorosa? Es importante mantener una práctica de autoobservación y sobre todo de reconocimiento emocional. Las emociones son las que nos dan pistas y nos conectan con la niña interior en cualquiera de sus manifestaciones. Así que puedes cerrar los ojos y respirar profundamente, llevar tu atención hacia tu cuerpo y hacia cómo te estás sintiendo en este momento. Y te puedes hacer la pregunta de si hubiera una niña dentro de mí que está sintiendo esto, ¿qué diría? Escúchate sin juzgar. Permítete como recibir lo que surja, aunque sea incómodo, aunque no tenga lógica. Y ahora imagina que eres una adulta amorosa, como la que eres, como que saques, que pongas en juego esa parte de ti. ¿Cómo la mirarías? ¿Cómo la acogerías? ¿Qué le responderías desde el amor y la comprensión? Este ejercicio, si nos observamos, si apuntamos lo que surge, nos permite irnos desidentificando de esos patrones automáticos y de ese diálogo interno tan automatizado, interiorizado que tenemos y del que casi ya no nos damos cuenta. Es importante, como decía anteriormente, desarrollar esa presencia amorosa, esa presencia de adulta amorosa, porque, como decía, no tenemos muy buenos referentes en eso por la sociedad en la que vivimos, no aprendemos a desarrollarnos desde ahí, así que es bueno poder ir desarrollando esa presencia. Y cuando nos damos cuenta de cómo nos estamos relacionando con nosotras mismas, tratar de conectar con esa capacidad de empatizar y de sentir amor y empatía que todas tenemos de forma natural. Y si no te sale para hacerlo contigo misma, imagínate primero que tienes ahí a un bebé o a un niño, niña al que quieras mucho, o a un cachorro, a un animal, ¿sí?, algo que te despierte esa ternura, esa empatía, esa compasión genuina, esa conexión genuina que sentimos como humanos
Y una vez sientas esa capacidad de amor y de conexión, entonces como si la enfocaras hacia ti, hacia esa parte de ti, de tu niña interior que lo necesita. Sea la herida, sea la solitaria, sea la amada, sea aquella parte que sea que lo necesita. Y de hecho ahí estamos haciendo esa reparentalización de la que hablaba antes, que se trata de tratarnos como quizás no nos trataron cuando éramos pequeñas y darnos aquello que necesitamos, pero ahora ya tenemos la capacidad de dárnoslo nosotras mismas y no esperar, no necesitar que nos lo den los demás. Cosas concretas que podemos hacer, pues si sientes angustia, si te sientes estresada, si sientes que tu niña tiene miedo, háblale con cariño. ¿Sí? Valida las emociones que tiene e interésate, reconoce esas emociones e interésate saber de dónde vienen esas emociones y qué puedes hacer con ella que sea bueno para su desarrollo. No es hacerle caso a sus demandas, sino que ahora como adulta tienes otros recursos para potenciar vuestro desarrollo y vuestro bienestar. Quisiera acabar con esta idea de que escuchar a tu niña interior es mucho más que seguir sus deseos o atender sus demandas emocionales sin filtro. Se trata de aprender a reconocer que parte de ti está hablando y responderle desde ese lugar de amor y presencia. Es un proceso que requiere constancia y práctica, pero que es tremendamente útil en los procesos terapéuticos de transformación y de bienestar. Y vuelvo a decir, no solo para sanar nuestras heridas, sino para transformar nuestras relaciones y transformar nuestra percepción de nosotras mismas y por lo tanto nuestra capacidad de gozo, de vivir y de libertad. Es una cuestión de empoderamiento y de transformación personal, de integrar todas las partes de nuestra psique, de nuestra experiencia para nuestro crecimiento y nuestro bienestar. Así que te animo a que escuches a tu niña interior, que escuches sus diferentes voces y que pongas en juego tu adulta y tu capacidad de amor para relacionarte con ellas. Es así como vas a conseguir que ambas crecer y ser felices. Hasta la próxima.